El año pasado hicimos un episodio del podcast sobre escritura de copywriting, lenguaje sin género. Lo tremendo de eso es que cuando lo publicamos, sabíamos que iba a haber críticas y demás, pero lo más impresionante de todo eso es que la gente empezó a dejar de ver de lo que estaba hablando la invitada y empezar a centrarse en su cuerpo. Mensajes como gorda, puta y demás fueron los más recurrentes. En ese momento contacté a la invitada de hoy, se postergó un poquito, pero hoy está con nosotros acá Brenda Mato para hablar un poco sobre este tema, sobre cuál es el camino para poder mejorar esto y para, como dijimos, no cagarla en el intento. Bienvenida. Hola, somos UPA, es un podcast de entrevistas a personalidades de las nuevas tecnologías de la comunicación. Queremos entender conflictos, oportunidades y desentramar dónde estamos parados hoy. Brenda es activista, impulsora de la ley de talles, organizadora de diversas ferias y una speaker autorizada en temas de gordofobia y diversidad corporal. Quizás muchos de ustedes la sigan en redes sociales y hoy la trajimos acá para hablar de estos temas que habíamos mencionado. Hay una idea altamente validada de que las redes sociales llegaron para conectarnos como nunca antes, algo que hablamos en otros episodios. La primera pregunta que quiero hacerte es si crees que esto realmente pasa así, con estos colectivos que veníamos hablando en la previa, y también si la visibilidad de las minorías o estos colectivos discriminados creció y sentís que mejoró la situación en los últimos tiempos. Para mí las redes sociales hoy en día sobre todo son un medio más, ¿no? Ya dejaron creo que de ser redes sociales o meros lugares de entretenimiento, pero a diferencia tal vez de los medios tradicionales, lo que nos permitieron de alguna forma es poder democratizar un poco más las voces, ¿no? Las personas en general, las personas comunes, por así decirlo, no tenemos como ese acceso a los medios de comunicación tradicionales, o sea, antes poder llegar a la tele o a la radio o a un diario era mucho más complejo, y gracias a las redes sociales muchas personas que antes ni siquiera podíamos acceder a hablar de las cosas que nos pasaban, en las redes sociales pudimos empezar a tener una voz y a compartir mucho de lo que vivíamos. Y en esas conexiones y en ese compartir, por lo menos en mi caso, es que yo me terminé encontrando con un montón de otras personas que no conocía, que nunca supe nada de ellos y que no comparto absolutamente nada más que tal vez una corporalidad. Pero en ese sentimiento es que nos fuimos encontrando y nos fuimos dando cuenta de que al final las cosas que nos pasaban internamente no eran solo ni mi cuerpo, ni mi problema, ni mi autoestima, sino que había algo mucho más grande que nos estaba pasando y que nos estaba atravesando, porque dos personas lejanas que ni nos conocíamos atravesando las mismas situaciones, quiere decir que hay algo social, hay algo que nos atraviesa más allá de quiénes somos individualmente. Entonces, obviamente que esta cuestión de las redes sociales, de poder acceder a un montón de gente que de otra forma no podrías haber accedido, brinda esta red, ¿no? Estas conexiones que de otra forma no se hubieran podido dar, salvo que vayas a lugares específicos donde se hablara del tema, pero que básicamente era imposible de hacer, o por lo menos no tan conocidos. Entonces, perdón, las redes lo que nos dieron es eso, ¿no? En parte, poder empezar a hablar de estas cosas que antes se hablaban o no se hacían de la forma en la que se hacen ahora. Y algo que también te termina dando esta cuestión del activismo y empezar a conectarte con otros es como esto, ¿no? Como estas cosas que nos pasan no son individuales, es también empezar a darte cuenta que la salida de estas cosas tampoco es individual. Y que esta cuestión de la unión colectiva y empezar a encontrarte con otras personas y empezar a activar y a compartir con otras personas también te genera esa posibilidad de poder generar esta red que después te permite salir de las redes sociales y empezar a transformar la realidad para mejorar la vida de las personas, no solamente la propia, sino que en ese camino empezar a hacer otros. Pero sí, las redes sociales han sido un gran trampolín para muchas personas que antes transitábamos tal vez las cosas que nos pasaban de forma individual, creyendo que era nuestra culpa y que cargábamos un peso interno, creyendo que éramos quienes estábamos haciendo mal las cosas, y al poder compartir a través de estos espacios, encontrarnos con otra gente que
nos ayuda a primero salir de ese pozo en el que estábamos metidos y segundo a darnos cuenta de que en realidad éramos mucho más valiosos y capaces que lo que creíamos. Ese es el lado positivo, el brillante. Ahora, también las redes sociales te exponen ante terceros, que como veníamos hablando también, está esta idea de que soy anónimo o ciertamente o en parte anónimo, y también uno dentro de este colectivo se puede encontrar expuesto a un montón de situaciones que quizás en la vida offline previa no sucedían. Hoy vos haces un posteo, como hablábamos antes, y de los comentarios que tenés, muchos de esos pueden ser agresivos también. Entonces estás expuesta a eso. Yo creo que sí sucedían, tal vez se masifican un poco, ¿no? Ok. O te llegan mucho más. Capaz que antes era por la espalda y te decían, mira esta gorda, no sé qué, y ahora lo ves en un comentario. No, bueno, me río, me van a tener que poner muchos pips, perdón, pero... Si querés yo puteo antes para que no te sientas mal. No. La Pero tipo, cuando escuchaba el gorda puta, yo creo que por lo menos un par de veces en toda mi vida, desde un auto me lo han gritado. Gente que no conocía y gente que ha pasado mientras yo caminaba y no existían las redes sociales. Siento que tal vez ahora las redes sociales se amplifica un poco más porque esa cuestión que antes, no sé, se daba de pasado, de un momento, hoy en día cualquiera lo puede decir. Entonces, creo que lo que tiene esta impunidad de las redes y el anonimato de las redes es que muchas veces eso, ¿no? Cosas que tal vez en persona no las diríamos, sí las podemos decir a través de las redes, pero no es que no pasaban o no existían, sino que creo que de alguna forma también, como se amplifican las voces que están copadas a escuchar, hay otras amplificaciones que no son tan positivas, pero que también existen gracias al Internet. Entonces, tal vez es eso, ¿no? Hay como esta cuestión de la impunidad pero lo que sucede también en cuestiones sociales con las cuestiones de grupo, ¿no? Hay cosas que uno hace, estando solo, digo, che, no está bueno eso, pero cuando estoy con un par de amigos en una y sigo de largo y voy. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con empezar a desinhibir algunas cuestiones que tal vez en otros ámbitos no haríamos, porque seguramente si yo me siento en una mesa con muchas de estas personas que me han dicho cosas espantosas que ni siquiera me conocen, no se animarían a decírmelas en la cara. Sin embargo, en el Internet creen que no solamente lo pueden decir, sino que tampoco importa, ¿no? Como que vengo acá, te digo algo horrible, me voy, no pasa nada. Y hay algo muy maravilloso que explica Beta Suárez, que también es una influencer y que ella trabaja mucho esto, ¿no? De que habla de su barrio virtual y habla de que su cuenta es su casa, ¿no? Y piensa esto, ¿no? De que, no sé, yo no invitaría a nadie a mi casa, le abriré la puerta y viene y entra y dice, ay, qué color horrible que pintaste las paredes, la verdad que este sillón es una cagada, qué mal gusto que te... Yo a esa persona le invito amablemente a que se retire de mi casa. bloqueado. No la quiero tener en mi vida porque no sé, no sería una cuestión cómoda. Entonces, ¿por qué lo permitimos a veces? ¿O por qué creemos que no importa o que no hay que darles bola en las redes sociales? O sea, lo malo, lo feo, lo horrible que te dicen estas personas, también de alguna forma te afecta. Porque te lo están diciendo, o sea, se lo están diciendo a tu trabajo, te lo están diciendo a tu persona, te están diciendo cosas que no están buenas. ¿Crees que este tema, hablando de gordofobia y demás, es un tema relegado frente a otros debates de diversidad? Sí. Es lo que hablábamos antes, viste que hay una ley de cupo trans, pero no hay una ley de cupo gordo o gorde. Está relegado en sentido de que hay una cuestión muy fuerte, ¿no? Y un poco comparándolo tal vez de donde nace un poco todo lo que tiene que ver con el activismo gordo, que nace desde el activismo queer y todo el trabajo, ¿no? Que hicieron las comunidades LGBTIQ+, y perdón si me olvido alguna sigla, que siempre lo hago, es mi privilegio de persona cis. La realidad es que todo el trabajo que ellos vinieron haciendo todos estos años, para nosotros fue un faro muy fuerte, y sobre todo las personas intersex, las que mal conocemos como personas hermafroditas, las personas intersex en todo este reconocimiento, ¿no? De la autonomía corporal y de hablar, ¿no? De sus propios cuerpos y de tener ellas sus propias decisiones sobre estas intervenciones que se hacen con respecto a su genitalidad y poder empezar a decidir sobre eso, para nosotros también fue muy importante, ¿no? Hoy en día las personas gordas todavía estamos relegados bajo esta cuestión de la salud, cosa que a las personas homosexuales hasta principios de los 90 también se consideraba una enfermedad. Entonces,
estamos muy relegadas y luchando mucho contra ese discurso médico hegemónico que dice que todas las personas gordas estamos enfermas y que no somos conscientes de lo mal que nos estamos haciendo, entonces cualquier cosa que podamos decir en realidad está relegado a eso, o sea, carece de validez completamente nuestro discurso porque todo lo que estamos diciendo va en contra de nuestra supuesta salud, entonces el permitirnos quedarnos como estamos, o sea, implica como que vamos contrario a nuestra propia salud, cuando en realidad justamente estamos reclamando todo lo contrario. Básicamente estamos en 2023 y las personas gordas estamos pidiendo por favor que nos traten como personas. O sea, estamos re atrás de un montón de cosas. Entonces, estamos infantilizadas, estamos silenciadas, estamos luchando contra algo muy grande que realmente es muy difícil ir contra ese discurso porque es algo que está completamente arraigado y que se sigue sosteniendo. O sea, no solamente desde organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, sino desde los propios estados que muchos impulsan incluso todavía, ¿no? Esta lucha contra la obesidad. Y mismo nosotros como referentes o como generadores de comunicación desde las agencias, los especialistas en marketing y demás, también colaboramos con eso. Y esa era la otra pregunta que quería hacerte. Es cómo ser diversos, hablemos del debate que estamos hablando, ¿no? De gordofobia y demás, cómo evitar el washing y cómo poder ser realmente diversos e inclusivos con este tema. Que creo que es una pregunta que nos hacemos todos y vos también te la debes hacer, todavía no sabemos la forma correcta, o un poco sí lo estuvimos hablando, pero... Para mí hay varios puntos en realidad. Para mí el primero es dejando de asumir cosas sobre determinados colectivos y yendo a preguntar. A mí me pasa, y esto lo hablo siempre en primera persona, yo, o sea, vengo del palo artístico, o sea, yo bailo toda la vida, ¿qué hago estudiando ahora? ¿Sociología? No tiene mucha lógica si uno lo piensa así como, ¿qué hace tipo una piba que estudió comedia musical estudiando sociología? Y tiene que ver con empezar a hacerme cargo de mi propia historia, de lo que estoy haciendo y de mi propia palabra y la validez que eso tiene. Porque hay una cuestión muy académica, ¿no? De que siempre los colectivos somos el objeto de estudio. Somos los que no tienen voz. Yo le voy a dar, yo persona acá que vengo a estudiar esto, les voy a dar voz. Y es como, ¿pero les preguntaste algo? Tipo, ¿hablaste con ellos o estás tipo solamente yendo a observar y asumir? Entonces, para mí creo que lo principal empieza a ser con eso. No, hoy en día muchos de estos colectivos que históricamente fueron silenciados, hoy están reclamando sus espacios y están pidiendo ser escuchados. Entonces, para mí lo principal es eso, es ir al colectivo que pretendo... Puedes tomar agua, puedes tomar agua. Estoy complicado. A este colectivo que pretendo representar y decirle, ¿qué puedo contar de vos? ¿Qué te parece esto que estoy contando de vos? ¿Qué te parece que pasa? A mí me pasa mucho, y esto lo hablé hace un tiempo en una charla del Consejo Publicitario Argentino. Yo siento que las personas gordas no tenemos una vida más que ser gordos para las publicidades. Porque si vos ves una publicidad de un supermercado, no estamos nunca. Si vos ves una publicidad de toallita, no menstruamos, no compramos, no hacemos deporte, no hacemos nada. Solamente aparecemos en tal vez alguna que habla justamente de ser gordo o que somos el chiste a un costadito, como que resulta gracioso hablar de eso. Entonces... Como los mexicanos que siempre son narcos en las películas. Exacto, que sí, después, y aparte de Estados Unidos para abajo, todo es México también, tipo, tenés Claro. después México de la cocaína, México del cos, tipo, como unos Méxicos raros, México del fútbol, nosotros somos, ¿viste? Como, ¿entendés? Entonces es como esas construcciones, ¿no? Y el problema no son los estereotipos en sí, porque... La publicidad necesita de los estereotipos para poder comunicar, está claro. Nuestro cerebro necesita los estereotipos para funcionar porque así los archivamos y lo acomodamos. El problema son los retratos de esos estereotipos. Claro. Es cómo construimos esas historias que mostramos, ¿no? Cómo estamos mostrando, cómo decidimos hacerlo. Estamos completamente, por lo menos el colectivo gordo está completamente invisibilizado, no hacemos absolutamente nada. Y yo me paro, no sé, pienso en una esquina en un supermercado y veo un montón de gente con un cuerpo como el mío que está haciendo esas cosas. Pero las publicidades parece que las únicas que compran son las rubias flacas. Entonces es como, ¿what? Entonces, ¿Y qué opinas de las marcas, perdón que te interrumpa, pero las marcas de indumentaria? Ahora vas a un shopping y ves que, no voy a decir marcas, pero que muchas tienen los maniquíes, que hay un maniquí gordo. Creo que sé de cuál hablas y sé qué shopping exactamente hablas. Y Está en Palermo el shopping. Sí. Y sé la marca en la que decís, en la es cual la que está abajo con la entrada. sí.
ay, no la quiero nombrar, pero sí. Me paré en la puerta y me reí cuando lo vi. Porque Es uno. sí, aparte es uno solo en todo el shopping. Y que si te fijas, yo siempre me río, para mí el ejemplo, y que es lo que pretenden incluso muchas de las marcas, es como cuando éramos chicos teníamos esos dinosaurios que tipo esponja, que vos lo mojabas y crecían, tipo, pero no crecían mucho. Es como ese maniquí en realidad es wide, tipo es un maniquí wide que está estirado así acostadito, tipo, porque no tiene pants, no tiene nada. Es como, Como en Photoshop cuando estirás así. claro, tipo, es como estirar mal una imagen, tipo. Entonces es como, es raro, o sea, ni siquiera representa un cuerpo gordo real y dudo mucho que si yo entro a preguntarle si tienen talles, los tengan. O sea, me abstuve porque era como, terminaba siendo tipo, no, iba a romper todo, la realidad, porque me enoja. Pero Hubiese sido una escena bastante linda esa, verte romper todo en ese local. Pero o sea, la verdad es que me río porque eso es lo que nos referíamos. Ese es un washing total. Es un maniquí. En ninguna de las campañas que aparecen en ese local de esa marca hay nadie. no, y sabes que sí, esa misma marca hace un tiempo puso una modelo talle L, un montón, Es una bocha. es un montón, y los tengo, y tipo, lo tengo como ejemplo porque le guardé screenshot de todos los comentarios. Toda la gente era como, che, ¿por qué ponen una modelo si yo cuando voy a comprar, tipo, esta modelo, tipo, le pusieron ropa de ustedes? ¿Están seguros? Tipo, mismo tipo, personas que han querido consumir esa marca anteriormente, se dieron, o sea, no les rindió. O sea, entonces, para mí, o sea, volviendo un poco a eso, ¿no? ¿Cómo evitar o cómo no caer en esto? Primero es no pensar otra vez en el bingo de poner gente, tipo como, bueno, el asiático, el viejo, el tatuado, el negro, el gordo, tipo, y es como, y armas un bingo de las diversidades, porque es como, tengo que hacer esto y tengo que poner, o sea, me parece que primero caer en eso es seguir haciendo lo mismo que se está haciendo ahora, que en realidad no está bueno. Tipo, no es real esa situación. Y como segundo, me parece que hay dos cosas que son principales y que uno se da cuenta. Primero, todos podemos cambiar, todos podemos aprender y tal vez históricamente esta empresa que solamente vistió cuerpos delgados ahora se dio cuenta, por marketing o por lo que sea. Pero no dijimos algo muy importante. Es mucho más barato también producir talles chicos porque tienen menos tela, menos producto que hacer un talle gordo. El problema con eso, y es algo que yo hablo mucho y que incluso ahora estoy escribiendo sobre eso, es la importancia, ¿no? que tienen las marcas de indumentaria que no se dan cuenta, porque si no, en todo caso, si querés ganar plata, te pones un parripollo. Si vos querés tener una marca de indumentaria, tenés que saber que en realidad estás haciendo un servicio para cubrir un derecho, que es el derecho a la indumentaria. Entonces, si ese derecho que vos estás cubriendo lo haces a medias o solamente para ganar dinero, y dedícate a hacer macramé. Porque no estás cumpliendo con el rol que debes, tipo, porque es un rol social y es un rol sumamente importante el hacer indumentaria. No es una boludez. O sea, la indumentaria es algo sumamente importante para muchísimas personas y con esto de yo solo hago talle 1 porque me sale barato y lo hago, estás dejando afuera un montón de gente. Entonces, ponele que se despertaron y se dieron cuenta que estaban haciendo todo mal y a partir de este momento quieren hacerlo. Bueno, el consejo es, primero, no caigas en eso de ahora voy a incluir a todo el mundo que antes nunca incluí y ahora de una campaña a otra te meto 400 personas distintas. No, es rarísimo. Segundo, el bombo y platillo de miren qué inclusivo que soy, te pido por el amor del cielo, no, porque quien realmente lo hace... O sea, la verdadera inclusión es cuando empieza a pasar desapercibida, cuando ya no nos cuando ya no nos llama la atención que haya alguien ahí. Esa es la verdadera diversidad. Si le llama la atención es porque es muy raro, concreto y entonces, volvemos al caso del maniquí. Cuando empieza a pasar desapercibido, cuando tipo ya lo tomamos como algo naturalizado, como algo natural, como lo que tiene que ser, es cuando realmente está bien hecho. Y después me parece que también es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Es como uno a partir de, es una a partir de. No es, bueno, hago esta campaña y es bueno y me olvido y de acá 2 años vuelvo a hacer otra campaña y vuelvo a hablar del tema. Y por último, y para mí como de lo más importante, es, ok, hago esta campaña para el afuera para mostrar lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo de la puerta para adentro en mi empresa? ¿Contrato gente de la diversidad? ¿Tengo personas trans, personas de la comunidad LGBTIQ+, trabajando de esto? ¿Tengo empleadas gordas? O sea, hay como otras cuestiones, ¿no? De que me parece que no solamente es para el afuera, sino también es sostenerlo para adentro, porque cuando ese cambio empieza a ser real y lo aplicas en todos tus ámbitos,
empieza a salir solo. Y es el rol de la militancia también, que también ejerces, estar en todos estos ámbitos y poder ayudar a que es que se ejerza. no se llega a cubrir nunca, No, en obvio. realidad, pero me parece que es eso, ¿no? Que tiene que ser a partir de y uno empezar a entender y que muchas veces no se trata incluso siquiera de entender, sino de empezar a respetar y darte cuenta de que más allá de lo que uno conoce, porque es relimitado a veces lo que uno cree en diversidad y en un montón de cosas. Es súper limitado, pero bueno, o sea, y acá volvemos al punto 1. Vayamos a hablar con todas estas personas que me están diciendo, yo no estoy, yo tengo una voz, tengo una historia, tengo una vida y no estoy apareciendo en ningún lado. Empecemos por el punto 1, empecemos por corrernos, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? De, darles voz. No, la voz ya la tienen, lo que necesitan es un micrófono, que es muy distinto. Lo que hay que hacer es decir, che, me corro y no hablo yo en pos de, los dejo hablar. Entonces, que es esto, ¿no? Que yo hoy esté acá, o sea, vos tranquilamente podrías estar hablando tal vez con una persona que habla del tema, pero que no tiene una corporalidad como la mía, que un montón de cosas, y hoy decidieron, a partir de lo que le pasó, decir como, che, pará, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, hablemos con una persona que hable, o sea, este es el primer paso, el poder ir a hablar en primera persona y decir como, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en pos de esto que nos pasó? Y a partir de ahí se empiezan a abrir un montón de cosas. Y la última pregunta que quería hacerte es si crees que todo esto que estuvimos hablando va a seguir vigente o va a haber cambios para cuando quienes estén viendo o escuchando este podcast suceda. Hay una realidad que todo lo que tiene que ver con cambios sociales profundos no suceden de un día para el otro, llevan mucho tiempo y no los vemos, ¿no? Desde que hablamos ahora, o sea, reflejados como, bueno, ahora salgo a la calle y es Gordolandia. La realidad también es que hay mucha gente que probablemente escuche este podcast y se quede con muchas de las cosas que dijimos, muchas de las cosas tal vez que diga no le parezcan, o tal vez yo también me llevo un montón de comentarios de gorda puta, si me conocen les mando un beso. Entonces, mucho de lo que digamos acá va a repercutir en un montón de gente que va tal vez de alguna forma a empezar también o comprometerse con esos cambios. Y hay algo que es muy maravilloso, ¿no? De que no necesariamente tenés que tener una llegada enorme para poder empezar a hacer estos cambios. Porque uno puede empezar a hacer esas transformaciones pequeñas en su día a día, en su espacio, con las personas que tiene alrededor. Y tal vez es eso, ¿no? Después de escuchar esta charla, no es que vamos a tener 1.000.000 de cambios sociales y que toda la gente va a ser buena con todas las personas gordas y va a entender y va a ser un poco más empática, pero tal vez sí una mamá que escucha esto, en vez de darle un comentario sobre su cuerpo a su hija, lo va a pensar 2 veces porque va a entender el dolor que eso genera. O un jefe que tal vez antes no tomaba empleados gordos porque tenía el preconcepto de, mirá, todos los gordos son vagos y en mi oficina es un lío. Va a decir como, pará, y si dejo de fijarme en el cuerpo de mis empleados y empiezo a tomar gente que es idónea para el trabajo que yo quiero hacer. Entonces, pueden pasar un montón de esos pequeños cambios. Los cambios más grandes, obviamente, que llevan mucho tiempo y que hace 10 años ni siquiera tal vez podíamos estar hablando de esto. Y hoy lo estamos hablando y lo estamos analizando. Y hay un montón de gente que, a pesar incluso de sus propios preconceptos, está cuestionándose cosas y eso es buenísimo. Entonces, cambios que tal vez no percibamos, seguramente ocurran muchos. No percibamos así abiertamente. Cambios grandes, muy fuertes, lo dudo. Pero eso, me parece que quienes tomen estas palabras y lo entiendan no como una bajada de línea y no como, bueno, yo soy recapa y vengo a explicarles acá todo lo que están haciendo mal, sino que lo puedan tomar como algo para revisarse, algo para rever qué es lo que están haciendo y algo que puedan sumar para ser un poco más empático. Y seguramente eso todos los días está sucediendo porque gracias a, por suerte, ¿no? Cada vez hay más personas hablando de esto y cada vez ocupamos más espacio y hay cada vez más gente revisándose. Entonces esos cambios seguramente sucedan y una vez que salga esto se sigan repitiendo y eso me parece que está buenísimo y también es para tener en cuenta, ¿no? Porque no solamente importan las revoluciones y los cambios grandes, que sí, son los más significativos, pero las cositas chiquitas que podamos hacer en nuestro día a día para hacer que la vida de otros sea un poquito mejor, me parece que también son iguales de valiosos. Muchas gracias. De nada.